Todos lo hemos dicho alguna vez. Llegas al puesto, lanzas, y después de una hora sin tocar escama, miras al cielo y sentencias: con este frío, normal que no piquen. ¿Y si les dijera que esa es la mayor mentira que nos contamos como pescadores? Hoy no vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar de nosotros. Vamos a desvelar por qué esa jornada de pesca en pleno enero fue un fracaso por tu culpa, y no por la del termómetro. Les prometo que al final de este vídeo verán sus salidas invernales con otros ojos, porque el secreto no está en encontrar el día perfecto, sino en dejar de cometer los errores que comete todo el mundo. Así que antes de seguir, quiero que me respondan con sinceridad en los comentarios. ¿Realmente creen que el problema es el tiempo o intuyen que algo están haciendo mal? El mes de enero tiene una mística especial. Es el mes de los valientes, de los que no se asustan por el frío. Pero también es el mes de las excusas. Durante años hemos escuchado las mismas reglas de los viejos del lugar. Que si la presión es alta, no pican. Que si el agua está por debajo de 10 grados, olvídate. Que los peces están aletargados y no comen. Y nos lo hemos creído. Hemos aceptado estas ideas como si fueran leyes escritas en piedra. ¿Por qué? Porque es cómodo. Es mucho más fácil culpar a un factor que no podemos controlar, como el clima, que mirarnos al espejo y admitir que quizás nuestra técnica, esa que tan bien nos funciona en mayo, es completamente inútil en enero. Este video va de romper esas cadenas, de dejar de ser víctimas de la meteorología y empezar a ser pescadores que se adaptan y piensan. Comencemos por el mito más grande de todos, ese que repiten como un mantra cuando llevan 3 horas sin una picada. Es que en enero los peces no comen. Déjenme decirles algo que puede que les duela. Eso es una completa y absoluta mentira. Los peces, como cualquier ser vivo, necesitan energía para sobrevivir, especialmente en invierno. No están hibernando como un oso. Simplemente su metabolismo se ralentiza. Esto no significa que dejen de comer, significa que se vuelven más selectivos. No van a gastar una valiosa energía persiguiendo una presa que se mueve a toda velocidad. Buscan la comida más fácil, la oportunidad perfecta, el bocado que les cueste el mínimo esfuerzo. Así que la próxima vez que piensen que no comen, cambien la pregunta. No es si comen, es cómo comen. Y ahí, amigos, es donde el 99% de los pescadores falla estrepitosamente. Creen que el pez no tiene hambre, cuando en realidad es el pescador el que no sabe servirle el plato. Ahora hablemos de un error garrafal que veo constantemente: la velocidad de recogida. Llegas al embalse, hace un frío terrible, y lo único que quieres es entrar en calor. ¿Y qué haces? Lanzar y recoger a la misma velocidad de siempre, quizás incluso un poco más rápido para mantener el cuerpo activo. Error. Acabamos de decir que el pez no va a perseguir una presa veloz. Imaginen que son un black bass aletargado en el fondo. Pasa un señuelo zumbando por encima de su cabeza. ¿Creen que va a sprintar para cazarlo? Jamás. En enero la lentitud no es una opción, es una obligación. Tienen que pensar que su señuelo es un pez herido, moribundo, que se mueve con extrema dificultad. La recogida debe ser tan lenta que a veces duden si el señuelo se está moviendo. Piensen en esto. Si creen que lo están haciendo lento, probablemente deban hacerlo el doble de lento. Esa es la verdadera clave que diferencia a quien se va de vacío de quien clava la pieza del día. De acuerdo, hay que recoger lento. Pero, ¿cómo de lento? Aquí va un ejemplo práctico.
Imaginen que están pescando con un vinilo, un montaje Texas o Carolina. Lo lanzan, lo dejan profundizar hasta el fondo. Y ahora, en lugar de dar tirones o recoger de forma continua, simplemente arrastren el señuelo por el fondo muy, muy suavemente, apenas unos centímetros, y entonces paren. Dejen el señuelo completamente quieto. Cuenten hasta 10, o hasta 20, o incluso hasta 30. Sé que es un suplicio. La impaciencia nos puede. Pero en esa pausa, en ese momento de quietud absoluta, es cuando un depredador desconfiado se acerca a investigar. Es el momento en que un ligero temblor en la línea delata la picada más sutil que sentirán en todo el año. Esa pausa eterna es el gatillo. La mayoría de pescadores no tiene la paciencia para hacerlo. ¿La tienen ustedes? Otro punto crítico es el tamaño de los señuelos. En primavera y verano, todos nos volvemos locos con los señuelos grandes. Señuelo grande, pez grande, decimos. En enero esa lógica es un billete directo al fracaso. Recuerden, el metabolismo del pez es lento. No están para grandes banquetes. Un pez grande puede suponer un esfuerzo digestivo que no están dispuestos a hacer. Prefieren presas pequeñas, fáciles de digerir, un aperitivo que les dé energía sin costarles demasiado. Así que es hora de hacer downsizing. Saquen esas cajas con los vinilos de 3 pulgadas, los pequeños jigs, los micro crankbaits. Reducir el tamaño de su presentación de forma drástica puede ser el cambio más efectivo que hagan. Piensen en ello como ofrecer una tapa en lugar de un chuletón. En enero, los peces son más de tapeo. Sigamos con la presentación. Hablemos de la línea. Veo a muchos pescadores usar en enero el mismo trenzado de 40 libras que usan para pescar coberturas en verano. ¿Por qué es un error? Primero, por la visibilidad. En invierno el agua suele estar mucho más clara. Los sedimentos se asientan. Hay menos algas. Un trenzado grueso con un bajo de fluorocarbono corto y grueso es como ponerle un cartel de neón a su engaño. Segundo, por la sutileza. Necesitan detectar picadas que a menudo son solo un leve tic o un pequeño desplazamiento de la línea. Una línea más fina, un bajo de fluorocarbono más largo y de menor diámetro, les dará una sensibilidad infinitamente mayor. Pasen de un bajo del 0, 40 a 1 del 0,25, y verán cómo empiezan a notar cosas que antes les pasaban desapercibidas. Y ya que hablamos de sutileza, hablemos del ruido. Esos crankbaits con sonajeros internos que también funcionan en aguas tomadas y con peces activos, en enero pueden ser veneno. Imaginen un entorno silencioso, frío, tranquilo. Un pez receloso no quiere un escándalo. Quiere algo que no levante sospechas. Opten por señuelos silenciosos, crankbaits silent, vinilos sin sonajeros, jigs. A veces, el mejor sonido es la ausencia de él. El simple desplazamiento de agua de un señuelo moviéndose lentamente es más que suficiente para llamar la atención sin generar alarma. Estamos intentando susurrarle al pez, no gritarle. Dejen los cascabeles para la Navidad y apuesten por el sigilo. La sutileza, amigos, es la moneda de cambio en la pesca invernal. La profundidad es otro de los grandes debates. La regla general dice que en invierno el pescado está profundo, buscando aguas más estables térmicamente. Y es cierto, a veces, pero no siempre. Un error común es llegar al embalse y empezar a pescar sistemáticamente a 20 metros de profundidad, porque es lo que toca. Y si ese día ha salido el sol durante unas horas y ha calentado una recula orientada al sur, el agua en esa zona, aunque sea 1 grado o 2 más caliente en superficie, puede atraer a los peces pasto y detrás de ellos a los depredadores. No den por sentada la profundidad.
Hay que buscar. Dediquen tiempo a pescar en diferentes capas de agua. Prueben somero, a media agua y profundo. Dejen que los peces les digan dónde están, en lugar de intentar imponerles la teoría de un libro. Y esto me lleva directamente al siguiente punto. Dejen de pescar de memoria. Conocen ese puesto, ese árbol sumergido, esa punta que en mayo les dio 5 peces seguidos, y van directos a él en enero, y no sacan nada, y se frustran. Lo que no entienden es que el escenario ha cambiado por completo. La estructura sigue ahí, pero el comportamiento de los peces en torno a ella es diferente. Quizás en verano se ponían a la sombra del árbol, pero en invierno se colocan en la parte que recibe los rayos del sol. Quizás en primavera cazaban en la punta, pero ahora están suspendidos a 10 metros de ella. Olviden sus puntos calientes de verano. Miren el embalse con ojos nuevos. Busquen estructuras diferentes, cortados de piedra que acumulan calor, zonas de lodo oscuro, cualquier cosa que rompa la monotonía y pueda ofrecer una ventaja térmica a los peces. Ahora, un truco que muy pocos aplican en invierno: el uso de esencias. En verano con peces agresivos puede parecer un extra innecesario, pero en invierno es un arma secreta. Con el metabolismo lento, los peces a menudo no atacan el señuelo de inmediato. Lo siguen, lo mordisquean, lo estudian. Si al cogerlo notan el tacto frío y duro del plástico, lo escupirán en una fracción de segundo. Pero si notan un sabor y un olor atractivos, como el del ajo, el cangrejo o el anís, lo retendrán en la boca ese segundo extra que necesitan para clavar. Ese pequeño detalle puede convertir una falsa picada en un pez en la barca. No subestimen el poder del olfato y el gusto cuando el resto de los sentidos están adormecidos por el frío. Es barato, es fácil de aplicar y, créanme, funciona. Hablemos de su propio estado. Sí, de ustedes. Van a pescar con un frío de 0 grados, mal abrigados, con las manos heladas y los pies como témpanos. A la media hora, ya no están pescando. Están sobreviviendo. No se concentran, no sienten las picadas sutiles. Mueven el señuelo demasiado rápido solo para generar algo de calor. Su mente no está en el agua. Está en el café caliente que se tomarán al volver. Si no están cómodos, no pescarán bien. Es así de simple. Inviertan en buena ropa térmica, buenos guantes, un gorro, calzado adecuado. Estar cómodo y caliente les permitirá mantener la concentración durante horas. Y en enero, la pesca es un juego de paciencia y concentración. Si están tiritando, ya han perdido la partida antes de empezar. La elección del color es otro campo de batalla. Muchos sacan sus colores favoritos de verano: el chartreuse brillante, el naranja chillón, el firetiller, y puede que funcionen en días muy oscuros o aguas muy tomadas. Pero por regla general, en las aguas claras de invierno, la naturalidad manda. Piensen en los colores de las presas reales en esa época: tonos pardos, verdosos, blanquecinos, colores que imitan a un alburno, una percasol o un cangrejo. El famoso watermelon o green pumpkin son apuestas seguras. Un blanco sólido para imitar a un pez moribundo también es letal. Dejen los colores de fiesta para cuando el agua se caliente. En enero vistan a sus señuelos de camuflaje, no de carnaval. La discreción es su mejor aliada. Ahora, una verdad incómoda: la mentalidad. Muchos pescadores salen en enero con la derrota ya asumida. Bueno, voy a echar un rato, pero con este día no creo que saque nada. Esa mentalidad es un veneno. Si salen pensando que no van a pescar inconscientemente, harán todo lo necesario para que así sea.
No se esforzarán en cambiar de señuelo, no tendrán la paciencia para hacer pausas largas, no buscarán en zonas nuevas, estarán simplemente pasando el rato. Tienen que cambiar el chip. Salgan con la convicción de que los peces están ahí y están comiendo. Su trabajo es descifrar el puzzle. Cada lance es una pregunta que le hacen al agua. Si no obtienen respuesta, no es que no haya nadie en casa, es que están haciendo la pregunta equivocada. La autoconfianza es tan importante como la caña que llevan en la mano. Observen el entorno, no solo la pantalla del móvil con la aplicación del tiempo. Miren el agua. ¿Hay actividad de pájaros en alguna zona? Las aves acuáticas a menudo se concentran donde hay bancos de pececillos, y donde hay pececillos hay depredadores. ¿Ven alguna zona donde el viento está rizando la superficie y empujando el agua más caliente? Esa puede ser una zona caliente. ¿Hay algún pez saltando? Fíjense en los pequeños detalles. La naturaleza nos da pistas constantemente. El pescador moderno a menudo se fía más de la sonda y de la previsión meteorológica que de sus propios ojos. Levanten la vista. Observen. Piensen. A veces, la mejor tecnología que tenemos son nuestros sentidos y nuestra capacidad de interpretar lo que nos rodea. El embalse habla. Solo hay que aprender a escucharlo. El mito de la presión atmosférica estable. Nos han dicho 1000 veces que para pescar bien en invierno se necesita un anticiclón estable durante varios días. Y sí, la estabilidad suele ayudar. Pero esto ha creado una parálisis en muchos pescadores que no salen si la previsión anuncia un cambio. Sin embargo, un cambio de tiempo, como la entrada de un frente nuboso o una ligera bajada de presión antes de una borrasca, puede ser un activador brutal de la actividad. Los peces perciben estos cambios y a menudo les incita a alimentarse antes de que las condiciones empeoren. Así que no desechen un día porque el barómetro se mueva. A veces, esos días de transición, grises y ventosos, son infinitamente mejores que el día soleado y en calma, que parece perfecto en teoría. La inestabilidad puede ser su aliada. Hablemos de la hora del día. El error clásico es llegar al embalse a las 12 del mediodía, cuando el sol está más alto. Así no paso tanto frío. Piensan, pero se han perdido el mejor momento. Las primeras horas de luz, justo cuando el sol empieza a incidir sobre el agua, pueden ser mágicas. Ese ligero aumento de la temperatura activa el metabolismo de los peces. Busquen las zonas que primero reciben el sol de la mañana, como las orillas orientadas al este. Pesquen esas zonas a conciencia durante las primeras 2 o 3 horas de luz. A menudo, tendrán una ventana de actividad muy corta, pero muy intensa. Es mucho más productivo pescar concentrado de 8 a 11 de la mañana que pasar 8 horas pescando sin rumbo durante el resto del día. Madrugar en invierno cuesta, pero la recompensa puede ser enorme. Ahora, el momento de la picada. En invierno, olvídense de esos ataques brutales que casi les arrancan la caña de las manos. La mayoría de las picadas serán increíblemente sutiles. A veces, es solo un pequeño toque, como si el señuelo hubiera rozado una hoja. Otras veces, la línea simplemente se destensa o se mueve lateralmente, sin que sientan nada en la puntera. Tienen que estar 100% concentrados en la línea. Miren constantemente el punto donde entra en el agua. Cualquier comportamiento anómalo es una posible picada. Y cuando duden, claven. Es mejor clavar al aire un par de veces que perder el único pez del día por no estar seguros. Como decimos siempre, clavar es gratis. No sentir la picada es el error más común y el más frustrante de todos.
la importancia de la persistencia y la adaptación. Digamos que han probado con un vinilo lento en el fondo durante 1 hora y no han tenido resultados. ¿Qué hace la mayoría? Se rinde y vuelve a casa echándole la culpa al tiempo. ¿Qué hace un buen pescador? Cambia. Prueba a pescar a media agua con un jerkbait de movimiento lento y pausas larguísimas. O quizás monta un pequeño crankbait silencioso para peinar una zona de rocas. No se enamoren de una sola técnica. Tengan un plan A, un plan B y un plan C. Si algo no funciona, no insistan hasta el aburrimiento. Analicen por qué no funciona y cambien. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. En la pesca de invierno esto es una ley universal. El que no se adapta, no pesca. Visualicen esta escena. Están en la orilla. A 50 metros hay otro pescador. Él está lanzando un gran swimbait, recogiendo rápido, moviéndose constantemente. Lleva 2 horas así, sin resultados. Maldice el viento, el frío, la luna. Ahora mírense a ustedes. Han elegido un pequeño jig. Lo lanzan a una estructura. Lo dejan reposar 30 segundos. Lo mueven 5 centímetros. Vuelven a parar. Están concentrados, abrigados, pacientes. De repente, notan un peso sutil en la línea. Clavan. Y ahí está. Un precioso black bass de enero. El otro pescador les mira y piensa, ¿qué suerte ha tenido? No es suerte. Es la diferencia entre pescar con fuerza bruta y pescar con inteligencia. Es entender que en invierno menos es siempre, siempre, más. No subestimen las zonas someras. Ya sé que contradice un poco lo que hemos dicho de la profundidad, pero la pesca está llena de contradicciones. En un día soleado de invierno, las zonas poco profundas con fondos oscuros, como lodo o pizarra, pueden calentarse mucho más rápido que el resto del embalse. Pueden alcanzar una temperatura 1, 2 o incluso 3 grados superior. Esto actúa como un imán para toda la vida acuática. Un pequeño cangrejo que sale a tomar el sol, un banco de alevines buscando calor. Los depredadores lo saben. No descarten por completo una recula de 1 metro de profundidad si las condiciones son las adecuadas. A menudo, los peces más grandes y más activos del día se encuentran en estos oasis de calor, y la mayoría de pescadores ni se molestan en explorarlos. Y finalmente, el factor decisivo, la confianza en su técnica. Una vez que han elegido un enfoque sutil, lento y natural, tienen que creer en él, tienen que darle tiempo. No pueden probar una recogida ultralenta durante 5 minutos, no obtener resultados y volver a su pesca acelerada de siempre. La pesca invernal es un maratón, no un sprint. Requiere fe en que lo que están haciendo es lo correcto, aunque no tengan una gratificación inmediata. Cada lance sin picada no es un fracaso, es una pieza más de información. Les está diciendo, aquí no están, o esto no es lo que quieren. Sigan probando, sigan creyendo en la lentitud, en la sutileza, en la paciencia. Porque cuando finalmente sientan ese peso al otro lado de la línea, la satisfacción será 1000 veces mayor que la de cualquier pez capturado en verano. Así que, llegados a este punto, ¿cuál es la gran conclusión? El tiempo es un factor, claro que sí. Condiciona el comportamiento de los peces. Pero no es una sentencia de muerte para nuestra jornada de pesca. El verdadero poder, la verdadera capacidad de cambiar un día de 0 a héroe, está en nuestras manos. Está en esa vuelta de manivela más lenta, en esa pausa 1 segundo más larga, en ese señuelo 1 centímetro más pequeño. El gran giro de guión es este. Dejaron de ser víctimas del parte meteorológico para convertirse en detectives que resuelven el caso de ¿por qué no pican hoy? Esto lo cambia todo, porque les devuelve el control.
Ya no hay excusas. Solo hay problemas que resolver y técnicas que aplicar. Espero que este vídeo les haya abierto los ojos y, sobre todo, les dé la confianza para afrontar su próxima salida invernal de otra manera. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les ha gustado, revienten el botón de like y suscríbanse para no perderse nada. Y ahora les lanzo la pregunta final. Después de ver esto, ¿cuál es el primer cambio que van a hacer en su próxima salida de pesca en enero? Cuéntenmelo todo en los comentarios.